Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Donay Ortiz Vázquez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Etla y este es un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia de transferencia de calor impartida por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. Lo primero es saber qué quisieron saber los primeros padres de la física. Pues quisieron saber si calentábamos un costado de cualquier objeto, como una barra, cómo va a pasar el calor de un lado a otro. Encontraron que hay tres maneras de que el calor pase de un lado a otro. La primera manera la llamaron conducción, la segunda manera convección y la tercera manera la llamaron la radiación. De las tres formas que tiene el calor de transmitirse, ahora vamos a explicar lo que es la conducción. Entonces utilizaremos el siguiente modelo para interpretar una fuente de calor, que en este caso será una vela, y una cuchara, quien será nuestro transmisor. Si notamos, la parte de donde estoy sujetando no toca el fuego, sin embargo, en algunos minutos se pondrá caliente. Entonces, ¿cómo puede ser si en realidad el fuego está tocando una parte del extremo de la cuchara? ¿Cómo puede ser posible que el otro extremo esté en la misma temperatura? Bueno, la parte de donde le da el fuego hay moléculas. Dichas moléculas, cuando les pega el calor, aumenta su temperatura, que en física sería moverse más rápido o vibrar más rápido. De una forma más coloquial, podría decirse que si lo vemos a microscopio, en donde está la temperatura alta, sería como ver una colisión de autos moviéndose a gran velocidad, y donde está la temperatura más baja serían unos autos moviéndose a menor velocidad. Cuando estas dos empiezan a chocar, podemos ver una colisión entre ellos. Al hacer dicha colisión, se van pegando de lado a lado y así sucesivamente hasta donde está nuestra mano, y esto es lo que sentimos como mayor temperatura. Solo es un choque de moléculas que van aumentando de acuerdo al tiempo. Y a esto es a lo que llamamos conducción de calor, porque conduce el calor. Pasamos a la fórmula de conducción de calor, se le conoce como la fórmula de Fourier. Para ello, tenemos que saber un dibujo primordial para la aplicación que es la siguiente. Esta representada por una barra donde uno de los extremos tiene mayor temperatura y la otra se supone que está más fría. Entonces, el calor se va trasladando por la barra. La barra conduce el calor como si fuera una especie de tubo por donde circula el agua. Entonces, a esto lo llamaron flujo de calor, en donde hay kilocalorías que están pasando a través de la barra de un lado a otro. Lo que queremos calcular entonces es el flujo de calor, que es la cantidad de calorías que están circulando dividido con el tiempo que pasa. Un ejemplo sería 500 calorías sobre hora. Bueno, pasemos a la fórmula de Fourier, que dice que el flujo de calor es igual al coeficiente de conductividad multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de temperaturas entre la longitud de la barra. Y que las unidades que manejamos son Q en kilocalorías o joules, la T en segundos, horas o minutos, aunque regularmente se ocupan segundos, y podemos recordar que una kilocaloría es igual a 4186 joules y una caloría es a 4,186 joules. Resulta que el joule sobre segundo es watt, o sea que también es una potencia. Entonces, el flujo de calor también se le llama potencia calórica. El coeficiente de conductividad está en kilocalorías sobre metros por segundo por grado centígrado. El área se maneja en metros cuadrados, la diferencia de temperaturas es en grados centígrados y L pues es la longitud y se maneja en metros, aunque pueden variar sus temperaturas. También cabe recalcar que el coeficiente de conductividad también lo podemos encontrar con la letra lambda, que aunque generalmente se utiliza la letra K.
El coeficiente de conductividad representa la propiedad de los materiales donde alguno conduce más rápido el calor y otro más lento. Hay buenos y malos conductores de calor. En general, los buenos conductores son los metales y los malos conductores son los no metales. Explicada de manera más básica, con la ley de Fourier vamos a deducir la ecuación general de conducción de calor. La ecuación de calor se analiza mediante balances de energía. En nuestro experimento tenemos un combo diferencial por donde se transfiere calor y con esto el balance queda expresado por la energía que entra menos la energía que sale más la energía que puede generar el material, que tiene que ser igual a la acumulación de energía en total en el sistema. Luego de trabajar la ecuación de balance de energía usando derivadas y límites, se obtiene la siguiente expresión, en donde el primer término corresponde al término difusivo, que basado en la ley de Fourier nos indica cómo varía el calor a lo largo de la placa. El segundo término es de generación y el tercer término es acumulativo. Esta ecuación es transiente, es decir, depende del tiempo. Sin embargo, podemos simplificar términos si consideramos ecuaciones estacionarias y situaciones con o sin generación de calor. Así, tomando la conductividad térmica y el área constante, se llega a la siguiente ecuación simplificada. Las ecuaciones presentadas se desarrollan en coordenadas rectangulares. Escribamos la ecuación estacionaria en su forma general, donde f es el desplazamiento, ya sea axial o radial, y en donde los valores de n representan a cada sistema de ecuaciones. La ecuación de calor general en coordenadas rectangulares por conducción resulta de un balance de energía del vector de flujo de calor, la energía generada y la energía que se almacena en el dicho sistema. Esto es expresado de la siguiente forma. Aplicando la serie de Taylor tendremos que los Q de I más de I, que serían estos, en este caso simplificado como Q de I más de I, representando esto, son iguales a los indicados en la ecuación que veremos en siguiente, donde se representa cualquiera de las variables independientes en coordenadas, tal como se indica en las siguientes ecuaciones respectivamente, que serían, por lo tanto, que serían nuestras ecuaciones para respectivamente x, y, z. Sustituyendo las ecuaciones que tenemos, que son esta y esta, en esta tenemos que acomodando términos, tenemos que si se cancelan los flujos de calor en dirección de x, y, z, con lo cual obtenemos una nueva ecuación que sería
Como vimos, nada más se bajaron estos términos acá, dejando solo las derivadas parciales. Y ahora se debe recordar cómo se define el flujo de calor, dado que este caso es el incremento de Q en X, Y, Z, es decir, que el flujo de calor es un vector en un espacio coordenado cartesiano. Al encontrarse en uno de los espacios rectangulares, se dice que la base se define como dicho espacio se encuentra conformada por los dos vectores que serían 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que se denominan base canónica, planteando lo anterior, el flujo de calor por medio de la ley de Fourier. La ley de Fourier, donde nos dice que donde retornemos a la ecuación y sustituimos los flujos de calor respectivos a las ecuaciones que hemos escrito antes, que es de aquí a acá, que nos quedaría más o menos así. Tomando en cuenta esta ecuación, vamos a hacer la siguiente sustitución con respecto a las ecuaciones ya mencionadas, que son estas. Nos quedaría de la siguiente forma, de la cual pasamos a multiplicar el signo negativo afuera de los paréntesis. En los siguientes pasos se encontrará la ecuación general de calor por conducción. Ahora se debe determinar las diferenciales de área y volumen involucrados en la ecuación, las cuales serán de A de X es igual a de Y de Z, de A de Y es igual a de X de Z, de A de Z es igual a de Y de Z y de V es igual a de X de Y de Z. Hay que hacer una mención de dónde salen estos términos de las diferentes áreas. De DAI es el área transversal del flujo del calor de un cubo infinitesimal y el dV se relaciona con el volumen infinitesimal del mismo cubo. Sustituyendo las ecuaciones se obtiene la siguiente ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma, donde sustituimos cada una de las ecuaciones que vimos anteriormente, que son estas de hasta acá abajo, y las pusimos en esta ecuación. Las diferenciales que se encuentran dentro del paréntesis son constantes y se pueden pasar a multiplicar afuera del mismo y ser divididos a ambos extremos de la igualdad, lo que da como resultado la eliminación del elemento referencial de volumen dV, que quedaría más o menos así. Nos quedaría de la siguiente forma, quedaría hasta acá. Lo siguiente que hicimos fue simplemente sacar como factor común a este y simplificarlo totalmente, y nos quedaría más reducida de esta forma. Asumiendo una conductividad térmica constante, pasamos al término afuera de los paréntesis y luego dividiéndolo a ambos para la igualdad, donde se tiene que al sustituir la relación que hay entre las ecuaciones, donde corresponde para la variable independiente respectiva, se obtienen que
nos quedaría de la siguiente forma, solo con segundas derivadas con respecto a lo que ya dijimos antes, recordemos esto. Y bueno, el término de PSP sobre dk se conoce como 1 sobre d alfa, donde alfa es la difusividad térmica que representa la velocidad de propagación del calor en el medio sólido. Al realizar todas estas operaciones matemáticas, la expresión resultante se conoce como ecuación general de conducción de calor. En el caso que la conductividad térmica sea constante, la ecuación también se conoce como la ecuación de Fourier-Biot, y en condiciones específicas se reduce a estas tres formas conocidas como la ecuación de Poisson, ecuación de difusión de calor y ecuación de Laplace, respectivamente, que se las dejo en una imagen abajo. Y eso sería todo por el video, nos vemos en el siguiente y espero y lo hayan disfrutado.